Interesante. A ver, yo me quiero ir al fondo, ¿no? Porque suelen quedarse como en temas genéricos y que el pasado y que no sé qué. Yo, a ver, al fondo del asunto. La pregunta que está en la mesa es, ¿el poder debe de tener límites, sí o no? Yo creo que sí, aunque sea el poder reformador constituyente y el proyecto del ministro coincide. Yo arranco y empiezo diciendo que acepto totalmente que el criterio antes había sido histórico de que no se podía revisar eso. También debo decir que solo 3 asuntos habían llegado con trámite, ¿no? 5 se habían presentado y 3 se les había dado, digamos, entrada. O sea, tampoco es como que vaya el antecedente, sí, ¿no? Y había habido votaciones divididas. Pero quiero decirle a quien está escuchando que es normal que los criterios evolucionen a favor de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011 particularmente, en donde están obligados todos a interpretar siempre a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, si nos quedáramos con criterios inamovibles, no hubiéramos avanzado en equidad de género. En temas de mujer fueron cambiando los criterios, en temas de defensa de derechos indígenas también, en temas de derechos colectivos como salud, educación, medio ambiente también, y es deseable. Entonces es una muy buena noticia. ¿Cuál debe de ser el límite al poder constituyente? En mi opinión, y coincido con el proyecto, uno, los derechos humanos. Por más poder constituyente que seas, no le puedes quitar derechos humanos, aunque vote el 100% del Congreso. ¿Por qué? Porque está prohibido por el artículo 1 constitucional y el principio de progresividad. A partir de 2011 no puedes, seas quien sea, no se puede. El segundo límite que está poniendo en la mesa el ministro, y creo que es bastante interesante, y en el mundo es normal, por cierto, es, él argumenta, hay unas cláusulas pétreas, en algunos lugares expresamente puestas y en otros implícitas, en donde hay temas fundamentales, principios fundamentales constitutivos, en este caso la República, que no puedes mover. Morena y aliados argumentan mucho el artículo 39 y el 135, que dice que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno, en efecto, y el 135, ¿cómo la puedes cambiar? Cambiar, reformar, no sustituir la Constitución. Y eso ha estado en debate en partes del mundo. Resulta ser que hay un artículo 40 que dice, el pueblo originario dice que nos debemos de constituir una república representativa, democrática, laica y federal. Esos son los principios fundamentales que son inamovibles. Y hay un artículo primero que defiende los derechos humanos. Entonces, lo que el ministro propone, que yo coincido, es, claro que puedes reformar, pero no puedes cambiar la esencia de nuestra república, que es ser una república democrática, laica, federal y representativa. Yo claramente quiero diferenciar 2 temas, pues. Uno le abordé mucho ahorita, son 2 temas distintos y hay que entenderlo. El primero es si un ciudadano, un gobierno, un organismo o cualquiera debe de poderse defender de un acto abusivo, así sea el poder constituyente. La respuesta mía es sí. Entiendo que abiertamente hay quien piensa que no, yo creo que sí. Yo creo que poder absoluto genera corrupción absoluta y ya lo decía. Dicen que no, en los derechos humanos sí, pero es que no vas a tener manera de impugnarlo. Si te quitaron la manera de impugnar por amparo, por acción de inconstitucionalidad o por controversia constitucional, simplemente es imposible que impugnes. Entonces, en el rollo vas a decir que sí, pero en la práctica no. Ponía el ejemplo la vez pasada. Sí o no en la reforma electoral, 5 minutos antes Morena subió 300 páginas y las votaron sin que los diputados pudieran leerlas siquiera. Eso viola los derechos del ciudadano porque no lo permiten estar bien representado. No me importa qué mayoría tienes, no está bien eso. Sí o no, el coordinador de los senadores quería aprobar una reforma constitucional con 85 votos y no 86, que son los que se requiere. Si eso pasa en el futuro, ¿vas a poder impugnar o no? Claro que sí pasó. Adán Augusto, ahí está grabado. No lo vas a poder impugnar, es injusto. Simplemente te digo a ti, ciudadano. Y 3, el de fondo, los derechos humanos. Dicen, nunca los vamos a violar. Les informo, tu compañero Partido Verde propone pena de muerte, tu gobierno impulsa que puedan congelar cuentas sin autorización judicial, y hace unas semanas propusieron reformar el artículo 1 para que no tuviéramos la defensa de los tratados internacionales en derechos humanos. Entonces, claro que hay una violación posible. Ese es el primer riesgo grandote. El otro tema de fondo es una discusión de si hay principios esenciales en la Constitución que proteger, y ya los decía ahorita, república, representativa, democrática, laica y federal. Y ese es el tema de fondo. Yo sí creo que así tengan 36 millones de votos, no pueden acabar con la democracia en México. Eso creo yo. ¿O tú crees que sí podrían mañana borrar, porque tienen mayoría en el constituyente, que haya democracia en el país y pasar a ser una monarquía? Yo creo que no. Es que eso es lo posible. Yo creo que tiene que tener un límite. Si quieren mañana, como sucedió en otro país,
Por ejemplo, alargar el tiempo injustificadamente de un gobernante. Estos debates ya pasaron en el mundo. Alemania, Colombia, India, Taiwán, Ecuador, Perú. Turquía. Son casos reales en donde los tribunales constitucionales dijeron, serás muy poder constituyente, pero hay un límite. ¿Quieres cambiar eso? Genera una nueva constitución. ¿Sabes que en nuestro marco jurídico está prohibido incluso, consultarle al ciudadano? La consulta pública sobre los principios que estoy hablando yo no se puede hacer. Entonces, no le puedes preguntar al ciudadano para que cambie los principios, pero sí pueden unos cuantos diputados y senadores transformarlo. Por supuesto que no. A ver, gusto le entro varios temas. Primero, yo siempre lo voy a decir y no permito que me digan que tiene legitimidad esa mayoría. Primero, 54% de los votos tuvieron. Son muchos, pero no son 2/3 partes. Se las dio un tribunal electoral. No importa, pero no es cierto el discurso de que el ciudadano quiso eso. No, lo lograron con una sobrerepresentación legal, pero ilegítima. Dos, en el Senado no los tenían y doblaron a senadores con órdenes de aprehensión. Mentira. Dicho eso, no, claro que sí, pero bueno. Mentira. Dicho eso, ¿por qué viola esta reforma la división de poderes? Porque como que no quedaba claro ahorita, por el tema de independencia judicial. Si tú acabas con la división de poderes y acabas con la independencia judicial, acabas con la garantía de defensa de los derechos humanos. Eso no lo digo yo, lo dice la ONU. Y está aceptado a nivel internacional. Si hoy permites que en términos del nombramiento, en términos de la permanencia y en términos del ejercicio del trabajo de un juez tenga dominio un poder, el poder ejecutivo y el legislativo sobre el otro, estás acabando con la división de poderes. Y ese es el tema, por los requisitos, por las propuestas políticas que representa y por el vicio que genera el ejercicio del cargo si te vas a un esquema electoral. Aquí mi compañera representa el 54% de la gente que votó por ella, no se cansa de decir que están defendiendo ese interés. El juez no es eso. El juez no debe defender a un 54%, 60, 30. El juez está para defender a la Constitución, a todos los mexicanos y a la Constitución. Si tú metes al juez en esa dinámica, estás acabando con la impartición de justicia correcta. Y eso es lo que se justifica. Por eso se rompe la división de poderes. Ejemplo, una minera contamina un río que va y lleva agua contaminada a un pueblo. El sindicato de esa minera muy fuerte domina toda una zona y le dice al juez, somos mayoría y aquí no vas a andar cerrando eso. ¿Es correcto si el juez no protege a los que están siendo contaminados? Claro que no. De eso se trata, de defender la independencia judicial, y por eso se alega que esto está rompiendo eso. Ahora, para cerrar, ¿qué hacer? ¿Qué sigue? Pues tratar de que la única persona que puede ponerle fin a esto lo haga. Y es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Es la única que tiene la potencia política hoy, porque el resto de los actores políticos ya cayeron en incongruencia. Te informo por si no sabías. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Morena en 2016, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional, alegando lo que estamos diciendo nosotros, que claro que se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. El tema es la congruencia, en donde alegaba él que el tribunal debería de defender derechos humanos. Hoy yo lo que veo, perdón, pero se alargaron, yo me largo rapidito, hoy yo lo que veo es que Morena está representando el viejo régimen. Morena hoy es el nuevo PRI. Y lo digo en términos de verdad objetivos. Ahí está, el PRI. Está Monreal en la Cámara de Diputados, está Augusto en el Senado. Ambos vienen de allá. La mitad de los gobernadores vienen de allá. No me preocupan los nombres, porque origen no es destino. Me preocupan las acciones. Estos reformas autoritarias son regresar al viejo esquema autoritario. Entonces, presidenta Claudia Sheinbaum, yo le pregunto, ¿cómo quiere ser recordada? ¿Como una persona que fortaleció programas sociales y avanzó a México a una nueva etapa de desarrollo? ¿O como la presidenta que regresó a México al viejo régimen autoritario? Que abrió la puerta a la autocracia.